Llega la hora del almuerzo y muchas personas, por factores como el tiempo, optan por comer algo al paso. Inclusive tenemos que comer algo al toque y salir a nuestro trabajo, así. En realidad no me gusta inclusive comer esto porque normalmente yo hago ejercicio y no me gusta estar consumiendo grasas, pero lo tengo que hacer por algo que es algo más práctico. Pollo deshilachado, ensalada, papas, huevo y pan. ¿Cuánto les cuesta? $3.50. Algo rápido y barato. Este va a ser tu almuerzo por siempre. No sé, porque me voy a quedar hasta las 5, así que por eso no tengo tiempo suficiente. Sí, es que tenemos poquito break, ¿Cuánto de break tienen? media hora. ¿Les alcanza para comer qué cosa? Una pizza, algo pequeño nada más. Los malos hábitos en nuestra alimentación, sumado a otros factores, incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de estómago, enfermedad que según la Liga de Lucha contra el Cáncer, en un año ha registrado 4.800 nuevos casos y el 85% de ellos han fallecido. 13 peruanos mueren diariamente solo por el cáncer de estómago. Es el cáncer más frecuente en hombres, junto con el de próstata, y es el tercer cáncer más frecuente en las mujeres. El cáncer de estómago es la primera causa de muerte por cáncer en el Perú. Adquirir esta enfermedad mortal es tan fácil que en sus inicios nadie podría sospechar que está implantada en nuestro organismo, desarrollándose para hacerse notoria cuando ya sea demasiado tarde. Que empieza con una inflamación, heridas pequeñitas, tumores pequeñitos, que van a ir creciendo conforme pasen los meses o los años. Mientras más crece, más avanza el cáncer y menos esperanza de vida para el paciente. Podemos heredar la enfermedad de nuestros padres o algún familiar, pero son nuestros hábitos alimenticios los que determinarán si ésta se desarrollará o no en nuestro organismo. El exceso de licor, el exceso de carnes rojas es res, cerdo, cabrito, que acá se consume bastante en Perú, el exceso de sal en los alimentos, encurtidos, embutidos en exceso, el exceso de cecina, de charqui, alguna carne preparada con carbón o en una parrilla, eso en exceso aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de estómago. Los desórdenes en nuestra alimentación, ingerir comida chatarra o comer a destiempo, desencadenan en la conocida gastritis, conocida por ese ardor en el estómago, pero no por sus consecuencias. La gastritis es un factor de riesgo que se puede convertir en cáncer. Hay un tipo en particular que sí es un factor de riesgo para desarrollar el cáncer de estómago. ¿Cómo saber si tengo yo ese tipo o tengo el tipo en que no está relacionado al cáncer de estómago? La única forma sería haciendo una endoscopía, tomando unas biopsias. Un examen de endoscopía no dura más de 10 minutos y puede salvarle la vida. Usted deberá acudir en ayunas, se le aplicará un sedante para que esta delgada manguera con una cámara incorporada recorra por su esófago y estómago. Asimismo, permite que nosotros introduzcamos por este agujerito alguna pincita si queremos tomar una muestra, lo que llamamos una biopsia. Puede ver un tumor en su inicio. Lo puede ver en su inicio, así es. Puede ver cualquier cosa que de repente aún no es cáncer, pero ya tiene un comportamiento anómalo y está yendo al cáncer. Jóvenes y adultos llevan un ritmo de vida agitado. Entre los estudios y el trabajo, muchas veces no encuentran el tiempo para almorzar. Su única opción es comer algo rápido, sin darse cuenta que a diario y de esta manera trazan el camino hacia la enfermedad. Así que las comidas netamente peruanas, uno las puede consumir. El problema está en los excesos, en el descontrol, y si encima no acudimos al tema de prevención, con mucha mayor razón, hay más riesgo, ¿no? Una consulta de prevención en la Liga de Lucha contra el Cáncer cuesta 40 soles. Prevenir es la única manera de curarse a tiempo. Cuando aquel tumor sea pequeño y extraíble, solo así no se convertirá en el porcentaje de personas que no logran superar el cáncer de estómago.
13 muertes al día por cáncer al estómago. Es una cifra realmente aterradora y tenemos que tomar conciencia desde ya, desde muy jóvenes, en realidad, no esperar pues a que uno sea mayor para recién poder cuidarse, no hay que confiarse. Prevenir es la clave en todas las enfermedades y precisamente por eso estamos con el gastroenterólogo Juan Carlos Niebuhr, quien nos va a ayudar a identificar. Número uno, doctor, muy buenos días. ¿Cuáles son esos síntomas? Al inicio, ¿cuál es el problema? Y solamente para recapitular o enfatizar lo que tú has dicho. Si bien es cierto, si hablamos de todos los cánceres en el Perú, el cáncer gástrico está a la cabeza. Se habla de que de un promedio de 4.800, aproximadamente 4.800 casos que se presentan anualmente, 4.000 van a fallecer. Ojo, estas cifras, estamos hablando de cifras muy altas de personas que mueren por cáncer gástrico. ¿Y por qué tan alta esa cifra, doctor? ¿Por qué? Porque cuando llegan al diagnóstico, cuando llegan al estudio ya están avanzados. ¿Y eso es por qué? Porque no se han dado cuenta porque no se han dado cuenta. Los síntomas iniciales. Porque le das importancia. ¿Y cuáles son esos síntomas iniciales que uno tiene que advertir? Por ejemplo, que yo de la nada empiece a tener muchos gases, que yo empiece a comer, si yo sé que como este volumen de arroz con frijoles y luego como la mitad de ese volumen y ya me siento empachado, ya no puedo comer los volúmenes de antes, ok, tendría que evaluarme. Que baje de peso inexplicablemente, no por dieta, que tenga anemia, que tenga sensación de amargor y persistencia de esta gastritis. Pero esos ya son grandes síntomas, doctor. Pero es que son síntomas... Porque si empezamos con los gases, bueno, sí, los gases, comí mucho, se me hincha mucho la panza, pero nadie, y seamos realistas, nadie va al doctor porque tiene gases. Pero es que ahí tendríamos que cambiar. Esa es nuestra cultura de educación, nuestra cultura preventiva. Japón tiene una alta incidencia en cáncer gástrico, probablemente el triple de nosotros. ¿Y por qué? Porque ellos tienen un tema de sus aguas subterráneas que utilizan, el tipo de comida que utilizan, pero la tasa de mortalidad es mínima, porque llegan a ese extremo. Porque, por ejemplo, con lo que respecta al sistema de salud, ellos dentro de su chequeo preventivo tienen su endoscopía que le hemos visto ahora en el video. O sea, lo que ellos descartan en los exámenes anuales es cáncer de estómago. Porque el cáncer gástrico diagnosticado en estadios iniciales es curativo. A ver, entonces... Gases, pancita hinchada, comer menos, bajar de peso. Llenarme fácilmente, como sensación de llenura precoz, que nosotros le llamamos, bajar de peso, estos anemia, reflujos. Reflujo persistente, ok. Y son síntomas que entre comillas llamamos, debe tener una gastritis. Por lo tanto, ¿hacia qué tendríamos que apuntar? Ok, si yo tengo 40 años para arriba, hacerme mi endoscopía. Ahora ya está más al alcance, en un centro especializado que me brinde la seguridad, obviamente. Y si yo tuviera antecedentes familiares, mis controles tendrían que ser previos. Ahora, el gran problema es que esos síntomas que hemos repasado no se advierten y muchas veces cuando se diagnostica que hay cáncer al estómago, el resto en realidad es cuesta abajo, es decir, va hacia una muerte segura. Claro, porque muchas veces están comprometidos otros órganos, ¿no? Por eso decimos que en la actualidad una endoscopía sí me puede marcar la diferencia entre tener un estadio precoz, los early cancer, y un estadio de cáncer avanzado. Porque en estadios los early, los estadios tempranos, hay tratamientos endoscópicos. A través de una endoscopía se pueden hacer mucosectomías, retirar ese tejido que está dañado. O por último, tienes una tumoración ahí que es imposible sacarlo vía endoscópica, ándate al cirujano y que te opere. A ver, si tengo familiares con cáncer, de todas maneras debo hacerme mis chequeos. Si soy una persona estreñida, ¿soy propensa a tener cáncer? Si soy una persona estreñida, probablemente sea una persona que tiene malos hábitos alimentarios. Y si tengo malos hábitos alimentarios, probablemente tenga posibilidad, tendencia, etcétera, de hacer alguna otra enfermedad, como por ejemplo cáncer de colon. Lo que pasa es que las personas jóvenes piensan que esto no nos va a tocar. Las personas que no tienen familiares con cáncer piensan que no nos va a tocar. Y lamentablemente, si nosotros comenzamos a preguntar acá en nuestro entorno cercano, tenemos un amigo, un familiar, el amigo de mis padres, alguien que ha tenido cáncer y no necesariamente por antecedentes. Entonces, el tener antecedentes es importante, por supuesto, hay que saber de dónde venimos. Pero en la actualidad la idea es apostar, porque así no tengas antecedentes, corregirme, ¿no? Porque podríamos ser los primeros en la familia en tenerlo finalmente. Ahora, identificamos los síntomas, pero ¿cómo los evitamos? ¿Cómo evitamos llegar a esta situación? Hábitos y estilo de vida, y eso sí está en nuestras manos. Hábitos y estilo de vida. Por ejemplo, el exceso de azúcares,
Y azúcar no solamente es el azúcar que yo he hecho en cucharaditas, el azúcar son las gaseosas, las harinas y todo eso. Si yo tomo una bebida personal de gaseosa, probablemente equivalga a lo mismo que un arroz con frijoles, cabrito, yuca y todo, o sea, en la cantidad de calorías, y tiene gran cantidad de azúcar. Y en ese sentido es importante la información que vengan en los empaques, ¿no? Aprender a leerla. Aprender a leerla. Otro punto importante, las comidas, las parrillas. Yo no digo que comer una parrilla de tanto en tanto va a ser dañino, no. Pero si yo como un exceso de parrilla, si yo como un exceso de tener las carnes cerca al fuego, cerca a las brasas, sí me va a poder originar mayor cantidad de nitritos, que son al final sustancias cancerígenas que tendría que evitarlas, ¿no? Los alimentos ahumados, los embutidos, exceso de sal, los encurtidos. Y eso está en nuestras manos. O sea, realmente hablar de una enfermedad tan dura como el cáncer gástrico, está en nuestras manos evitarlo. Ahora, el daño que uno se hace a sí mismo con estos malos hábitos de alimentación es acumulativo en el tiempo. Es decir, si yo hasta los 30 años tuve una vida muy desordenada, pero a partir de los 30 tomé conciencia, me comencé a cuidar, ¿eso significa que voy a llegar bien a los 50 o es que ese daño que me he hecho antes me va a pasar la factura? Claro, el daño yo ya lo tengo, o sea, mi mal hábito ya lo tengo, pero sin embargo lo que estoy evitando es tener más daño. Entonces, así sea ahora, mañana o pasado, y yo quiero cambiar este estilo de vida, pues por supuesto, bienvenido sea, ¿no? Claro. Y apostar por cosas que sean más saludables. O sea, lo pregunto porque hay un tema de educación hacia los niños, ¿no? O sea, en el futuro vamos a tener dos grupos de niños bien marcados. Los niños que están bien nutridos, porque ahora hay padres que sí se preocupan mucho por la nutrición, como dices, se preocupan por leer la etiqueta y cuáles son los componentes, etcétera. Pero también existe otro grupo de niños que no están muy bien nutridos. ¿Qué significa? Que soy un padre que no tengo mucho tiempo para darle y quiero darle, entre comillas, la calidad, y la calidad a veces la ponemos como si fuese una analogía de darle una comida frita, una comida chatarra para que él coma. Estos niños van a tener un mal hábito desde ya. Entonces, ese es el problema que vemos a futuro, ¿no? ¿Debería entonces, siendo tan alta la cifra, doctor, ser parte obligatoria de los chequeos? Por supuesto. ¿Anuales? En un país como el de nosotros, sí. Digamos, en un centro de labores se hacen los chequeos anuales a los trabajadores. ¿Es parte actualmente de esos chequeos? Dependiendo de los... Me parece que no. No. Las aseguradoras tampoco hacen un chequeo anual de cáncer al estómago. Sí, la verdad que es muy difícil, ¿no? Si bien es cierto, las aseguradoras o algunos de esos tipos de empresas, no vamos a mencionar nombres, lo único que piden es examen de sangre, esto sí me va a ayudar, puede ser un buen inicio, pero a partir de determinada edad creo que tenemos que ser conscientes que necesitamos exámenes, que si bien es cierto es invasivo porque es un tubo que ingresa por la boca, pero no lo voy a sentir, no es una mala experiencia, voy a estar dormido, siempre asegurándome que sea en un lugar que me brinde las condiciones de seguridad, eso sí es importante, de seguridad. Que ayude y que tenga un buen nivel de desinfección, de asepsia y todo, perfecto, me va a ir bien. No tiene que ser traumática esa experiencia. Yo le puedo asegurar a los que están en casa que una endoscopía en la actualidad no tiene que ser traumática. No tengo que sentir que me están como si fuese un fakir y me pasen el sable por la boca. No, porque a uno lo sedan un poquito, ¿no? Exacto, no es la molestia. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Ya lo sabe, mejore sus hábitos alimenticios para evitar llegar a esta situación.